muy importante y nos habíamos quedado en la parte de la revisión energética. Ya habíamos visto qué puntos era importante revisar cuando nosotros estemos auditando la parte de la revisión energética. Uno de los puntos que hablábamos es el cálculo realizado para el balance de la energía, que es uno de los puntos muy importantes. Además, pues, hablábamos también de revisar la forma de los cálculos de los usos significativos y los criterios. Aquí mencionábamos que los usos significativos se pueden sacar de diferente manera y los criterios pueden ser diferentes. Por eso es importante que la organización determine cuál va a ser el criterio que ellos utilizan. Estos criterios deben de estar documentados y en base a esa documentación nosotros debemos de verificar si se ha seguido con el criterio, ¿verdad? Y si fueron identificados los usos significativos de la energía. Hoy otra parte muy importante son los registros de las mediciones. Hoy, ¿qué hay que revisar en esta parte de las mediciones? Uno es cómo se hicieron, o con qué frecuencia se hicieron, si son representativas del proceso y qué equipos de medición se utilizaron. Aquí hay algo que ya les hablábamos anteriormente, que cuando vamos a realizar una medición es muy importante conocer el proceso. No podemos ir nosotros a ciegas a colocar un multímetro, un clam, un analizador de red, sin antes nosotros saber de qué consta el proceso, qué actividades tiene, qué máquinas utiliza, de qué manera se utilizan, cuáles son los tiempos en que funcionan las máquinas, cuál es la naturaleza del proceso, de qué variables depende el proceso. ¿Por qué? Sobre todo cuando nosotros hacemos una medición puntual, porque hay una gran probabilidad de que cuando nosotros lleguemos y hacemos una medición con un multímetro, con un clam, de que esa medición no sea representativa. Probablemente sea en el momento que el proceso tiene la menor carga. Y ahí es muy importante definir cuántas mediciones son representativas, con qué frecuencia hay que hacerlas y cuántas mediciones hay que hacer por cada uno de los procesos. Otra parte importante es revisar los listados de los equipos, estos de los inventarios, que ya hablábamos que son muy importantes. En estos hay que revisar qué datos se recolectaron tanto para motores, para la parte de los aires acondicionados, chiller, etcétera. Si se encuentran todos los equipos dentro del alcance establecido, hablábamos que el alcance estaba dado por un límite físico y por los procesos. Entonces, todos los equipos que se encuentran adentro de ese límite físico y adentro de esos procesos deben de ser incluidos dentro de este inventario. Hoy lo otro es cómo se relaciona el inventario, qué equipos se pusieron, lo que ya les mencionaba, si se pusieron todos los equipos y qué información pues, fue que se colocó de cada uno de ellos. Hoy, otra parte importante a revisar en esta parte es el consumo de energía y las desviaciones. Este es un punto bastante importante que ya lo hablábamos anteriormente, que todas las desviaciones del consumo de energía y de los indicadores deben de ser analizadas y deben de ser justificadas. También debemos de revisar cómo se hizo el cálculo para los consumos futuros. Esto es algo que nosotros hablábamos anteriormente. Esta parte de los consumos futuros se debe de revisar cómo se estimó la producción proyectada, que es uno de los insumos más importantes para los consumos futuros. Hay muchas empresas que tienen diferentes criterios. Uno de los criterios es evaluar cómo se comportó las ventas este año y en base a eso realizar un estimado con cierto porcentaje de aumento en ventas y en base a eso pues se realiza lo que son los consumos futuros. Otra parte es revisar el cálculo de los ahorros de los planes de acción. Como ya mencionábamos, en los consumos futuros es muy importante incluir esa variable de qué ahorros vamos a tener y en qué mes. Por eso es que nosotros debemos de calcular de la manera más adecuada los ahorros proyectados para cada uno de los planes de acción. También debemos revisar la línea base a utilizar para el cálculo.
esta línea base también debe de ser representativa del año que se está evaluando y debe de ser representativa también para la cantidad de producción que se va a evaluar. ¿Por qué? Porque si la cantidad de producción que se tiene proyectada para el próximo año es muy alta y sale dentro de los galones que se tenían establecidos, el rango de galones o producción, probablemente los resultados no van a ser tan coherentes. Es bastante importante ver si esa línea base va a ser representativa para esa producción proyectada. Y por último, es si estos consumos futuros y este análisis que vamos a realizar corresponde con la meta establecida. Aquí vamos a ver cómo está la producción estimada y en base a los consumos futuros y ya incluyendo todos los ahorros que vamos a tener por mes y por proyecto, ahí vamos a ver fácilmente si ese ahorro que queremos lograr es posible o no es posible. Otra parte importante es revisar si la proyección de consumos futuros corresponde al consumo presente y sus variaciones. Cuando nosotros ya entramos en el siguiente año, una de las partes de la auditoría es nosotros revisamos cómo fue el consumo futuro proyectado y se comparan con las mediciones que se han tenido en ese año. Y durante ese momento lo que nosotros hacemos es ver cuáles son las variaciones. Ahorita consultan si está siendo grabada la sesión. Ahorita le consultamos al ingeniero Adonai. Ok, comentábamos que, ya cuando estamos en el siguiente año, las proyecciones futuras realizadas en la revisión anterior deben de corresponder en cierta medida a los consumos que estamos obteniendo. Eso se debe de comparar y se debe de ver cuánta es la variación. Ahí pueden haber diferentes variables. Por ejemplo, puede ser de que los galones estimados sean mucho más bajos o mucho más altos a lo que se proyectó. Por eso es importante en esta parte también hacer justificaciones en el caso de que la diferencia sea muy grande. Ok, otra de las partes importantes es el cumplimiento de los requisitos legales. En esta parte de requisitos legales, el auditor llega y revisa todos los registros relacionados al cumplimiento y seguimiento de los requisitos legales. Hoy, ¿qué cosas se revisan? Se registran los diferentes eventos que se han tenido en las acometidas, si se han hecho los reclamos a la distribuidora, si se tienen los números de los reclamos, qué tipo de reclamos se han hecho a la distribuidora, si en estos eventos existe algún equipo que se dañó y cómo se manejó ese reclamo con la distribuidora. Otra de las cosas importantes es se le brinda seguimiento a todos los parámetros de interés. ¿A qué parámetros son los que se le da seguimiento? A todos los parámetros y requisitos que se establecieron en la matriz de requisitos legales. Hoy, en el caso de nosotros, aquí les muestro un pequeño ejemplo de todos los parámetros que se le da seguimiento de manera mensual y entre ellos tenemos las variaciones de voltaje, que para esto nos basamos en una norma de la CIGET, establecida por la CIGET, las variaciones de voltaje, los desbalances de corriente. Esas demandas promedio son en base a los registros que nosotros tenemos de nuestro medidor testigo, el factor de potencia, la tasa de distorsión de armónicos de voltaje y la tasa de distorsión de armónicos de corriente. Estos son, además de los flickers, estos son algunos de los datos a los que se les da seguimiento y por acá se encuentra la norma de referencia, que en la mayoría de los casos es la CIGET, y también aquí se encuentra cuál es el parámetro en el cual debemos de estar según la normativa que aplique, ¿verdad?
No sé si tienen alguna consulta de la parte de normativas. Acá, como les comentábamos anteriormente, si dentro de las normas que yo establecí, si dentro de las normas que la organización establece que se van a cumplir, se encuentran normativas internacionales y la empresa decide libremente someterse a ellas, pues en esta parte de la auditoría también son auditadas y son revisadas como requisitos legales, como les comentábamos en la última sesión. Esta revisión energética tiene una parte muy curiosa que no solo es trabajo documental. Una parte muy importante es la revisión documental para ver si se cumplió con todo lo que establece la norma y para ver si sí se le dio un seguimiento y si se cumplieron las metas y si se realizaron los planes de acción. Y otra parte es la revisión de campo. Esta parte es muy interesante y hay diferentes estilos de auditoría. Nosotros hemos tenido muchas auditorías y en algunas de esas auditorías pues hay auditores que se dedican y se enfocan un poco más a la parte documental. Y hay otros estilos de auditoría a donde el auditor pues se enfoca en lo necesario de la parte documental y luego se enfoca un poco más en la parte de campo. Hoy, si nos preguntan a nosotros qué es lo mejor, qué es lo más adecuado, para nosotros debe de ser una mezcla de la parte documental, revisar todo lo que sea necesario para garantizar que el sistema anda bien. Y otra parte importante es la revisión de campo. ¿Por qué? Al final, todas las actividades y todos los proyectos de mejora y todas las oportunidades de mejora que impactan grandemente a este sistema están relacionados con los equipos, con el proceso. Entonces, en medida en que el auditor pueda hacer un aporte, un hallazgo o algo relacionado a los sistemas, a los usos significativos de la empresa, eso va a traer un gran valor para poder aumentar lo que es el desempeño energético de la organización auditada. Hoy, en campo, ¿qué cosas debemos de verificar? Una de las cosas es el cumplimiento de las normativas. Como ya les mencionaba, estas pueden ser NFPA, RAE, normativas técnicas de la CIGED, etc. Otra parte es realizar verificación de las mediciones puntuales en sitio. No está de más que venga el auditor, vaya a cuartos eléctricos, ahí puede revisar diferentes cosas, como normativas acerca de instalaciones, normativas acerca de cómo están diseñados los cuartos eléctricos, y puede llevar su equipo de medición, colocarlo y verificar si esas mediciones coinciden con las mediciones que se muestran en la revisión energética. Otra de las cosas importantes es revisar los diferentes medidores, poder ir ver y revisar cuántos medidores son, a dónde se encuentran, qué tipo de medidores son, además de revisar los usos significativos, revisar el análisis que se realizó para determinar los usos significativos, brindar oportunidades de mejora. Esta es una parte también que les mencionábamos, que es necesario el experto técnico. ¿Por qué? Normalmente todas las empresas son diferentes, la naturaleza de los procesos son diferentes y es bien difícil de que una sola persona sea experta en todos los temas. Entonces, por eso es muy importante que les mencionábamos al inicio que se debe de preguntar cuántos usos significativos tiene la empresa y qué tipo y de qué naturaleza son los usos significativos, porque en base a eso, si el auditor no tiene la experiencia en ese tipo de sistemas, ya sea chiller, ya sea calderas, ya sea sistemas de refrigeración con amoníaco o algún otro tema, lo que debe de hacer en este caso el equipo auditor es llevar a un experto técnico, contratar a una persona que sepa del tema para poder revisar adecuadamente estos equipos. Y como les mencionaba, esto puede ser chillers, motores, calderas, sistemas de refrigeración, etc.
Ok, aquí ya les mencionábamos anteriormente acerca de la revisión energética. Aquí hay muchas cosas que mencionábamos que había que revisar, como por ejemplo el equipo, cómo se registran los equipos, qué código se ha colocado de los equipos, cómo se han identificado las áreas, de qué áreas son los diferentes equipos, lo otro, las capacidades de los equipos, las eficiencias, cómo se han realizado las mediciones, cuánto dieron las mediciones. Lo otro es cómo se calcularon en el caso de los motores los factores de carga, cómo se calcularon las horas y cómo se hizo el cálculo de energía. Al final acá lo que hablábamos también era que es importante que el resultado total del balance sea muy similar a lo del total facturado anual. Lo ideal es que esta diferencia no sea mayor, como ya les comentábamos, del 3 o 5%. Debe andar muy similar. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda al respecto. ¿Alguna duda o algún comentario? No sé si todo queda claro. Ok, esta parte ya es cuando se presenta el balance de energía. Acá, como ya les comentábamos, esto se puede expresar de varias maneras. Puede ser por áreas, podría ser por tipo de equipos o como la organización considere de que le aporta más valor o un mayor valor. Entonces, en el caso de nosotros, acá lo hemos puesto por áreas, el área de esmalte, el área de interperismo, que son diferentes áreas, y aquí podemos ver cuáles son las áreas que más consumen energía. Es importante cuando podemos auditar ver si las oportunidades de mejora sí fueron enfocadas a las áreas de mayor consumo. En este caso, pues nosotros esperaríamos al ver esto que hayan oportunidades de mejora y planes de acción en el área tanto de edificios como de servicios generales y como de la línea látex y de la línea esmalte, ya que son, según este pequeño balance, son las áreas donde más se consume energía. Entonces, en cada una de estas, pues deben de haber planes de acción. Hoy, otra parte importante es que ya les mencionábamos cómo se definen los usos significativos de la energía. En el caso de nosotros, los usos significativos de energía, como ya les mencionaba, se definen a través de cuáles son los equipos que consumen el 80% de la energía. Entonces, esto lo hacemos fácilmente a través de un Pareto. Vemos acá cuánto es el 80%, vemos todos los equipos que se encuentran adentro de ese 80%, cuáles son los que consumen ese 80% de la energía, y en base a eso pues se decide cuáles son los usos significativos de la energía. Como les decía, este criterio no es de norma, este criterio pues la organización lo establece, y en base a eso, pues se debe de revisar el criterio para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo cuando se realiza la auditoría. Aquí tenemos algunos otros paretos. Este otro pareto está por áreas. Aquí, este está por tipo de equipos. Aquí podemos ver el consumo en kilowatt año, y aquí podemos ver las oficinas, los dispersores, los mezcladores, compresores, aires acondicionados, molinos, cargadores de batería, misceláneos, chillers, algunas pérdidas, algunos otros equipos como equipos para reciclar solvente, colectores de polvo, y aquí todo esto se encuentra desglosado por tipo de equipo. El anterior era por áreas y este está por tipo de equipos. Ok, esto es lo que les mencionaba hace un momento de los consumos futuros. Estos consumos futuros
no es más que identificar cuáles son todos los proyectos de mejora, identificar la línea base, luego de eso establecer cuáles son la cantidad de producción proyectada para el siguiente año. Luego de eso nosotros lo evaluamos en nuestra línea base y acá podemos ver cómo se comportaría la energía si nosotros no realizamos los proyectos de mejora. Y en la línea de abajo podemos identificar cómo se comporta la línea o cómo se comporta el consumo de la energía si nosotros implementamos en las fechas que se ha establecido previamente todos los proyectos, todos los planes de acción. Entonces, esto es una parte bastante delicada. Como ya les mencionábamos, si uno de los proyectos no se cumple en fecha, lo que sucede es que este ahorro disminuye y al final hay ciertas variaciones en el indicador que a medida corresponda, pues se deben de hacer las justificaciones y por qué fue que el proyecto no se realizó en fecha, ¿verdad? Ahí pueden ser tantas variables y lo importante es realizar las justificaciones. Hoy, este es un punto muy importante dentro de lo que debe de hacer, como les comentaba. Debe de justificarse y las justificaciones, todas las justificaciones en esta normativa, pues si lo ameritan, deben de llevar cálculo, deben de llevar un par de números y con eso pues poder demostrarle al auditor de que sí se tomó en cuenta, sí fue algo hasta cierto punto controlado y de que sí se tomaron diversas decisiones para garantizar el desempeño energético. No sé si tienen alguna consulta con este tema. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Dudas, consultas? Todo bien, muchas gracias. Ok, excelente. Ok, otra parte importante son los indicadores del desempeño energético. Acá, una de las cosas que revisa el auditor cuando nosotros vemos estas gráficas y este seguimiento de los indicadores es, primero, si se cumplió o no se cumplió el indicador y la meta. Y lo otro es si se realizó la justificación en el caso de que no se haya cumplido, y lo otro importante es si se divulgó. Cuando nosotros hacemos ya la parte de campo, debemos de ir hasta los operarios y debemos de preguntarle si él conoce cuál es el objetivo y cuál es la meta. Y también consultarle si él conoce cómo quedó la meta para ese periodo, si se cumplió, si no se cumplió y si él sabe cuáles fueron los motivos. Esta parte de la divulgación es muy importante porque esto hace que la gente se sienta parte del sistema y ellos pueden decir sí, lo logramos, sí, no lo logramos. Y si ellos fueron parte de los equipos que hicieron posible de que sí se lograra y sí hicieron todas las actividades relacionadas al buen uso del consumo de la energía, es importante que ellos lo sepan, que ellos participaron y que pues fueron parte de ese logro. No sé qué observaciones o qué cosas curiosas miran ustedes en esta gráfica. Quizás vamos a consultar a ver qué datos les parecen curiosos en esta gráfica. No sé, alguien que quiera participar y nos pueda hablar un poco acerca de esta gráfica. Bueno, no sé si me equivoque, pero respecto a la meta que se tenía, entendería que los primeros meses del 2021 se ha consumido menos kilowatts por cada galón producido, entonces hasta marzo. En abril como que sí hubo un incremento y se quedó arriba
de la meta que se tenía. Si se gastó un poco más de energía por cada galón producido, y en mayo se retomó, se volvió a cumplir la meta, o incluso fue mejor de lo previsto. En este caso, si tú estuvieras auditando y te mostraran esta gráfica, ¿qué preguntas le hicieras con respecto al comportamiento del indicador a la persona auditada? Consultaría qué factores provocaron un incremento en el indicador en el mes de abril, si los tienen identificados. Sí, esa es una de las cosas muy importantes. Al final, pues, como les comentaba, en el indicador pueden haber muchas variaciones, pero es importante que en este caso la organización sepa qué sucedió, por qué sucedió, y si esa actividad puede controlarse o se puede hacer algún plan, un plan de acción para poder mitigar esos incrementos y ver de qué forma se puede hacer. Muchas gracias por tu participación. Yo tengo otra observación. Diga. Bueno, en primer lugar, yo preguntaría qué fue lo que se hizo de septiembre del 2019 en adelante, porque ahí hay un cambio de tendencia, ¿verdad? Se tiene de enero a agosto un valor bastante, digamos, sostenido, por decirlo así, bastante estable, arriba de la meta. Luego, la primera pregunta sería eso, ¿qué fue lo que se hizo? Luego, de por qué en enero, ¿verdad? Ya hay una tendencia a la baja, pero después, en enero en adelante, sí hay una tendencia como a la alta, por decirlo así como lo mencionó el compañero, en abril, ¿qué se dejó de hacer o qué cosas se implementaron? Porque puede ser también que se implementó en el mes de abril para que hubiera un cambio de tendencia. Entonces, ¿por qué? Porque hay una tendencia a la baja, pero después una pequeña tendencia a la alta. Entonces, ahí en este gráfico también vemos que se han comido un año, ¿verdad? El 2020 prácticamente no está, porque no es un año típico por la pandemia, me imagino. Sí. Pero las preguntas que diría es, no viendo un mes puntual, sino que viendo tendencias de un periodo a otro. Es como qué hitos son los que marcan esos cambios de tendencia o qué se ha hecho para sostener los resultados. Ok, excelente, excelente. Una de las cosas muy importantes es cierto, el año 2020 no está, pero habría que ver si la organización tiene algún documento o algo a donde se explique por qué la organización tomó esa decisión. Nosotros pues todos sabemos de que fue un año muy atípico y que no es representativo, pero sí es necesario de que la organización tenga una justificación. Lo otro es una parte muy importante para acompañar o poder identificar qué está sucediendo en esta gráfica es saber qué planes de acción se tenían para ese año, saber poder revisar los planes de acción, poder ver el ahorro de cada uno de los planes de acción y cuándo fue que inició. Eso más o menos nos va a dar una idea de por qué el comportamiento es de esa forma. Luego, ver cómo fueron las unidades producidas, cómo se comportó la producción. Eso también nos puede dar un indicio de por qué el indicador está incrementando, qué se hizo diferente. Por ejemplo, en el mes de marzo y en el mes de abril llamó mucho la atención, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se hizo de diferente? ¿Y por qué el comportamiento del indicador varía tanto? Entonces, ahí son de las cosas a donde debemos de consultar al auditado, y si el auditado sabe qué pasa, pues es un punto a favor del auditado definitivamente. Si él fácilmente nos explica, no, en el mes de abril lo que sucedió, pongamos un ejemplo, en el mes de abril lo que sucedió fue que se incrementó la producción durante la noche. Y durante la noche, pues lo que sucede es que son pocos equipos los que trabajan y hay muchos equipos
como compresores, chillers o otros equipos que quedan funcionando solo por pocos equipos. Quizás hay 2 equipos produciendo y por pocos equipos, pues hay muchos equipos en la planta que son equipos auxiliares que quedan trabajando al 100. Entonces, eso podría ser una explicación de por qué el indicador comienza a incrementar. Porque al final estamos produciendo pocos galones y estamos consumiendo un poco más de energía. ¿Por qué? Porque hay un consumo de energía base por los equipos auxiliares. En el caso por lo menos acá en la planta, no hay turno nocturno. Entonces, en el caso que hay un turno nocturno, quedan muchos equipos auxiliares encendidos y hay poca producción, muy poca producción. A veces hay 2, 3, a lo sumo 4 equipos encendidos. Entonces, eso podría ser una causa de por qué de un mes a otro varió tanto el indicador. No sé si alguien más tiene algún comentario acerca de la gráfica o qué preguntas harían ustedes a la persona auditada. ¿Alguien más que quisiera participar? Sí, yo preguntaría acerca de con qué criterio establecieron la meta. Excelente, es una gran pregunta. ¿Qué más preguntarías? No sé si tienes alguna otra consulta que le harías a la persona auditada. Por el momento, eso y lo que ya mencionaron los compañeros. Ok, sí, una de las cosas que más llaman la atención y que las debemos de consultar durante una auditoría son todas esas variables que se miran, esas tendencias, esos incrementos, esas disminuciones, esos cambios bruscos en el indicador. ¿Por qué se cumplió? ¿Por qué no se cumplió? Esta parte es muy importante que todos participen porque algo muy similar vamos a realizar el día sábado. Ya el día sábado los que participen y pongan atención ya van a tener un par de puntos adelante. No sé si alguien más quisiera comentar algo acerca del gráfico. ¿Alguna duda o alguna consulta que ustedes harían al auditado? Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches. Pues yo lo que puedo ver, que me parece como bastante peculiar, es que la meta es bastante estable. Eso quiere decir de que este rubro no tiene temporada alta ni temporada baja, sino que es una temporada constante. Yo recuerdo, por ejemplo, en Coca-Cola, yo llevaba los KPI de hectolitros de agua y entonces teníamos temporada alta que era Semana Santa, agosto y diciembre, y ya luego Sí. temporada baja, entonces el indicador tendía a ser bien bajo durante unos meses, bastante alto durante los otros, y así se iba acorde a la demanda, pero veo que esta meta es bien estable, bien constante. Entonces yo creo que lo que preguntaría, o más bien lo que me llama la atención, es si existe alguna proyección de si se va a lograr superar la meta. Por ejemplo, en el 2019 hubo una tendencia a la baja en octubre, noviembre, diciembre, y ya después se vuelve a levantar en enero. Y si la proyección es igual para este año, o si la pandemia modificó algo y no se está moviendo el producto como se solía mover. Ok, interesante. Muchas gracias por tu participación, Vladimir. Ese punto que tú observaste acerca de la meta es un punto muy importante. ¿Por qué? Si nos fijamos acá, la meta está establecida en base al año 2019. En ese caso, pues la meta no debería de ser una gráfica, por decirlo así, fija o una línea como tal, sino que debería de ser una tendencia.
hay meses en los que debería de ser un poco más alto, un poco más bajo, y esto debería de corresponder efectivamente, como tú dices, a una temporada alta y una temporada baja. Hoy, ¿por qué en el año 2019 hay una variación tan grande en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre? Porque resulta que estos meses son los meses de temporada alta y los meses de enero hasta julio son los meses de temporada baja. Entonces aquí efectivamente la meta sí está bien establecida, pero de forma gráfica, la gráfica como lo han querido presentar está como mal presentado. Y eso que tú mencionas ahorita fue uno de los puntos que se vio en esta auditoría de este año. Entonces, eso más que todo, ¿a qué afecta? Eso puede afectar sobre todo a las personas en planta, porque estos gráficos deben de ser presentados, divulgados, colocados en los diferentes, en este caso en la planta tenemos diferentes pizarras a donde hay información de diferente tipo para que los colaboradores puedan verla. En este caso, si un colaborador lo mira, puede malinterpretar el gráfico. Entonces, por eso es importante cómo se presenta la información. Y eso que tú mencionabas, sí, es un punto muy interesante. No sé si alguien más ve algo curioso o qué pregunta harían acerca de este gráfico. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo que le llame la atención? Ya los compañeros que participaron ya dijeron muchas cosas muy interesantes acerca de qué observaciones se pueden hacer acerca del gráfico. No sé quién más quisiera comentar algo en el caso de Luis Morán. No sé si tú ya participaste. No sé si tienes algún comentario. Una consulta. En esta, vamos a ver, en el valor de abril de 2021, como no se cumple la meta, eso podría ser un punto de no conformidad. Fíjese que en este caso, cuando nosotros estamos evaluando los indicadores, normalmente los indicadores se establecen anualmente. Entonces puede ser que un mes no se cumpla, pero si el indicador fue planteado anualmente, pues si dentro del año se cumple no hay ningún problema. Lo único que sí es necesario es que si hay variaciones, pues las variaciones sean conocidas por el auditado, que el auditado sepa y le pueda decir con total naturaleza, sí, en ese mes nos pasó esto y esto y esto y esto, y por estos motivos nosotros tuvimos este resultado. Y en el caso de que el auditado tenga una justificación con cálculos y todo lo demás, pues mucho que mejor. Pero al final, en el caso de nosotros, pues la meta está establecida anualmente y si durante el año pues se alcanzó la meta, no hay ningún inconveniente. Hoy, ¿qué pasara si nosotros estableciéramos la meta mensualmente? Nosotros pusiéramos en nuestro indicador y nuestra meta que la meta va a ser de un 6% cada mes. Entonces, en este caso, pues, si no lo vemos como un acumulado, sino que al mes, en ese caso sí, esto sería una no conformidad. Pero todo depende de cómo esté redactado y cómo se establezca la meta. Eso es muy importante. Como les mencionábamos en la primera unidad, una de las partes muy importantes es la parte de la redacción. Y no solo la parte de la redacción para hallazgos, que es algo muy, muy importante, sino que también la redacción en este caso de los objetivos,
y de las metas. No sé si alguien más tiene algún comentario acerca de la gráfica que estamos analizando en este momento. ¿Alguna observación o alguna consulta que le realizarían al equipo auditor, al equipo auditado? En estos casos, cuando nosotros estamos auditando ese tipo de información, lo más común es que de parte de la empresa auditada se encuentre lo que es el equipo de gestión de la energía. Y en el equipo de gestión de la energía, pues pueden haber diversas personas que nos pueden dar diferentes puntos de vista y esto agrega mucho valor a la auditoría. Puede ser que en ese equipo de gestión de la energía estén personas de producción, personas de mantenimiento, personas de diferentes departamentos y en ese momento, pues, la persona de producción diga, no, es que en producción ese mes nos pasó esto y esto y esto y debido a eso, pues, el indicador se presenta de esa forma. Eso es un punto a favor del auditado porque que todas las personas conozcan qué fue lo que pasó, qué hizo que variara el indicador, eso pues da de conocimiento del auditor que están, como uno dice en buen salvadoreño, ¿verdad? Que todos están en la jugada. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pequeña observación o algo que comentar acerca de este gráfico. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco acerca de la línea base energética. En este caso, de la línea base energética, de las partes importantes es cómo se realizó y si la línea base energética se mantiene, se cambia y por qué. En este caso, en el caso de que se cambie la línea base, lo que nosotros deberíamos de consultar es ¿por qué? ¿Por qué se cambió? ¿Qué variables cambiaron? ¿O por qué en este caso la línea base ya no describe lo que está sucediendo con el indicador? Y en el caso de cómo se realizó, habría que ver cuándo se planteó, qué datos se utilizaron, cuáles fueron los parámetros que se utilizaron. En este caso, si se tomó en cuenta lo más básico, que es la parte de la producción y el consumo de energía, habría que ver de qué periodo se tomaron, cómo se realizaron las mediciones, si fueron mediciones que se tomaron a través de la facturación o se tomaron a través de algún medidor testigo o de algún sistema de medición que tenga la organización. En ese caso, pues, de ser con algún sistema de medición, también es importante ver si el auditado tiene certificados de medición, si los equipos se encuentran en buenas condiciones y todo lo relacionado que nos garantice de que la medición sí se hizo de la manera más adecuada, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. No sé qué preguntas le harían ustedes a la persona auditada acerca de la línea base. En este caso, no sé qué les pueda llamar la atención del comportamiento de la línea base o qué preguntas le harían al auditado. Jeffrey Castellanos, no sé si nos podrías apoyar. No sé si tienes algún comentario. Perdón, perdí conexión, no escuché la última parte. Ok, ahorita estamos hablando acerca de qué puntos se deben de revisar y se deben de auditar en la línea base. No
no sé qué consultas le harías tú a la persona auditada acerca de la línea base, o qué observaciones o qué dudas tienes tú acerca de este gráfico. O puede ser acerca del comportamiento, o cómo se definió la línea base, qué parámetros se tomaron. No sé qué preguntas harías tú a las personas o a la organización auditada. No sé si alguien quisiera ayudar al compañero. Sí, yo tengo una pregunta. Ok, excelente, dime. Tal vez sería por qué se eligió ese indicador de desempeño en específico para hacer la línea base y no otro. Sí, esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué se eligió las producciones, la producción y el costo de la energía relacionado a la producción? Esa sería la pregunta. Sí, correcto. Ok. Sí, esa es una pregunta muy válida, muy importante. Habría que ver si el indicador relaciona las variables relevantes a la producción. Porque en este caso es posible de que el indicador sea tomado con alguna variable que no sea tan relevante al core business de la organización. Entonces, sí habría que validar de que esos parámetros que se están tomando en cuenta sean los que más impactan a la parte de la producción, que normalmente pues son la producción y el consumo de energía, aunque como le comentaba puede haber más de una línea base, y puede ser que haya una línea base relacionada a no solo la planta principal, sino que también algún edificio. Puede ser de que adentro de la organización hayan diferentes edificios, puede ser que exista un edificio relacionado para capacitaciones, y probablemente ahí pues el indicador va a ser otro, y las variables que se van a tomar son otras. Puede ser que haya un edificio que sea de la parte administrativa. En ese caso, pues en ese edificio definitivamente la línea base, en el caso de existir, no va a ir en base a los galones producidos, sino que puede ir en base a los metros cuadrados, o en base a las personas que trabajan ahí, o puede ser un indicador basado en este caso en el consumo de energía del aire acondicionado, o algún otro tipo de indicador. Pero el indicador, como les comento, debe de ir relacionado, en este caso la línea base debe ir relacionada a esas variables que más impactan en el proceso de la organización. Y puede variar dependiendo si es algún edificio, si es la planta de producción, y la naturaleza de la planta de producción. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda, o qué pregunta le harían ustedes a la persona auditada. ¿Qué cosas revisarían acerca de este cálculo de la línea base? No sé si alguien más quiere participar. Bueno, en mi caso, yo realmente no entiendo bien los términos que están en la ecuación, de dónde sale, entonces no sé si nos podrían explicar eso. Ok, esa es una pregunta muy válida. En el caso de que el auditor mire esta gráfica y el auditor no se familiarice mucho con qué datos están ahí o cómo se sacó, es totalmente válido que el auditor pida que le expliquen el gráfico. Incluso con este gráfico, la primera vez que nosotros lo presentamos en una auditoría, el auditor nos hizo la misma pregunta que nos acaba de hacer el compañero en este momento. Incluso cuando el auditor
auditor la vio, dijo, no le entiendo. Entonces, tuvimos que discutir un rato para explicársela y luego de que nosotros se la explicamos y él la comprendió, dijo, bueno, sí, la línea base está bien, solo que él comentó que nunca había visto una línea base expresada en los términos de cómo la estábamos presentando nosotros. Pero sí, esa pregunta es totalmente válida poder realizársela a la persona o al grupo, a la organización que se está auditando. Hoy, en este caso es qué variables están acá y qué variables se están tomando en cuenta. Primero, tenemos el indicador del desempeño energético. Como ya habíamos hablado, por lo menos en el caso de nosotros, el indicador del desempeño energético es los kilowatts sobre las unidades producidas. Luego de que nosotros realizamos esa división, pues obtenemos diferentes valores y luego esos kilowatts entre las unidades producidas se grafican versus los galones producidos. Hoy, ¿por qué se hace esto? Cualquiera diría, no, pero si yo lo reviso en este caso, pues tenemos 2 veces los galones acá dentro de las variables representadas. Esto se hace más que todo, es un arreglo para poder identificar cómo se comporta la planta. Hoy, si se fijan acá, esta curva de acá nos está indicando cuál es la eficiencia de la planta en términos del indicador del desempeño energético con respecto a las unidades producidas. ¿Qué significa esto? Que para esta planta en peculiar, entre mayor unidades producidas, el indicador del desempeño energético disminuye. En este caso puede ser de que no en todas las organizaciones y no en todas las industrias esta curva se comporte de la misma manera. Se puede comportar de diferentes formas y depende mucho de la naturaleza de los equipos que existan en producción. Pero acá podemos ver claramente cómo cuando las unidades producidas andan alrededor de los 400,000, el indicador anda alrededor del 0.47 y cuando las unidades van incrementando en la misma medida, el indicador del desempeño energético comienza a bajar. Y prácticamente esta curva de acá nos describe la eficiencia de la planta y cómo se comporta ante la variación de los galones producidos. Ok, esa pregunta, como les comento, es totalmente válida. En este caso, el equipo auditor la puede realizar al equipo auditado, a la organización, y ellos pues están en toda la obligación de explicársela de forma detallada. Y en el caso de ser necesario, si el auditor lo indica, ellos deben de presentar los cálculos. Cómo realizaron los cálculos, qué números tomaron, cómo lo hicieron, si es posible unas hojitas de Excel, si lo hicieron en Excel y cómo realizaron la gráfica y todo lo demás. Eso es totalmente importante para que el auditor pueda entender y se sienta satisfecho acerca de la información que le están mostrando. No sé si Vladimir, dinos. Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches. Una consulta u observación, creo, no sé, bueno, yo lo que veo que la gráfica, cuando ustedes producen más, el indicador de eficiencia energética baja, y de la gráfica anterior yo entiendo que si ustedes están debajo de su meta, quiere decir que la planta es eficiente. Entonces podríamos decir que ustedes a una mayor producción, la eficiencia de la planta aumenta. A ustedes lo que les convendría es siempre producir baches grandes. Exacto. Exacto. Eso es lo que nos va a conocer este gráfico. Sí, dinos. Adelante. Adelante, Vladimir. No sé si nos querías comentar algo más. Hola. No, yo solo eso, que de ahí escuché a alguien más hablar, después ya me quedé callado.
Sí, no, yo solamente esa observación que voy entendiendo de que ustedes entre mayor producción tengan mejor eficiencia tiene la planta. Exacto. Este gráfico, si uno lo mira en términos de las variables representadas, se mira un poco raro, pero ya cuando uno entiende qué es lo que quiere dar a conocer este gráfico, ese comportamiento es de un gran valor. Al final, este gráfico, como les comento, describe la eficiencia de la planta dentro de estos rangos de producción, desde 400,000 unidades producidas hasta 600,000. Dentro de ese rango de producción, esta gráfica describe cómo se comporta la eficiencia de la planta y en este caso el indicador del desempeño energético. Entonces, como les comentaba, dependiendo de la organización, dependiendo de la naturaleza de la industria, dependiendo del tipo de equipos que tenga, no necesariamente se va a comportar igual. Esto se puede comportar de diferentes maneras y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos esto, nosotros sabemos cuál es la producción que más nos conviene. En este caso, pues, según este gráfico, lo que nos conviene es producir la mayor cantidad de galones posibles, de unidades posibles, porque de esa manera nuestro indicador del desempeño energético mejora y de esa forma, pues, alcanzamos la meta. Ok, no sé si alguien más tiene un comentario. Hoy, esto que estamos hablando ahorita se ve presentado en esta gráfica. Si se fijan acá, como yo les comentaba, para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en esta parte de acá es donde se tiene la temporada alta, es donde se producen la mayor cantidad de galones acá en la empresa, la mayor cantidad de unidades producidas. Es por eso que se mira la diferencia entre los primeros meses a donde es la temporada baja y los últimos meses donde es la temporada alta. ¿Por qué? Porque el volumen de unidades producidas nos favorece al comportamiento del indicador del desempeño energético. Entonces, pero como les comento, esto es muy propio de cada uno de los procesos. Entonces, es posible de que en alguna otra organización sea al revés, dependiendo de la naturaleza de los equipos y el proceso. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros hagamos este tipo de análisis, conozcamos de una manera profunda cómo se comporta la organización, el contexto de la organización. Entonces, acá en estos meses es donde se observa lo que mirábamos en la gráfica de abajo, ¿verdad? En la gráfica de la línea base. No sé si alguien más tiene alguna duda o algún comentario o qué pregunta ustedes le harían a la organización auditada. ¿Qué consultas? Siempre continuando con la duda que mencionó Ricardo, la expresión en este caso, el consumo energético es igual a 2 por E a la menos 12 P cuadrado. Eso es lo que está escrito. Perdón, no sé si lo interpreto de manera... Ok. Ahorita se los comento. ¿Qué es esta pequeña ecuación que está en la parte de arriba? Como ustedes saben, cuando nosotros comenzamos a colocar todos los puntos relacionados al indicador, a veces los puntos tienen cierta dispersión. Entonces, como nosotros mirábamos en uno de los ejercicios anteriores, lo que hacemos es tirar una línea, tiramos una línea, en este caso, esta línea que tiramos está representada por esta ecuación. Al final, nuestra línea base es esta ecuación. Y esta ecuación está en base de la producción. Por eso acá le hemos colocado P. Al final, si nosotros queremos conocer cómo se comporta nuestra línea base o nuestro indicador del desempeño energético para una producción en específica, pues solo sustituimos en esta pequeña ecuación P
por la cantidad de unidades producidas y ahí obtenemos el resultado. No sé si contesto tu pregunta o tienes alguna otra consulta. No, eso es lo que quería identificar, que la variable independiente sería P. Ajá. Y entonces Sí. el primer término sería 2 por E y el exponente sería menos 12P cuadrado. Sí, sí, sí. Ok, Exacto. gracias. Exacto. Es de esa forma. Aquí otra de las cosas importantes que le mencionábamos cuando se tira esta línea de tendencia es cuál es la relación que esta línea puede tener con las diferentes variables. Hoy, en este caso, el factor de correlación mínimo aceptable es alrededor del 0.75-0.8. Si la relación entre esa línea de tendencia que nosotros tiramos y los datos es mayor o es menor a 0.6, eso significa de que nuestra línea de tendencia ya no representa de una forma fidedigna a la dispersión de los datos. No sé si alguien más tiene alguna consulta o qué observaciones harían ustedes al equipo auditado. Como les comentaba, algo muy similar vamos a realizar el día sábado. Así que es muy importante que todos participen para que ya se van haciendo más o menos idea de qué cosas van a preguntar y qué cosas van a ver y qué preguntas van a colocar en sus listas de verificación. Acuérdense que previamente ustedes deben de llenar esas listas de verificación para saber qué preguntas van a hacer cuando estemos auditando a la organización. Sí, yo acabo de identificar algo adicional. En esta curva que vemos no está contemplada la meta que ustedes fijaron. De hecho, estaría mucho más abajo el valor del indicador. Sí, acá en este gráfico como tal no se encuentra expresado lo que es la meta. Anteriormente les mostraba uno donde sí estaba la meta, pero este no. Esta solo es la muy línea base. Sí, ¿y cómo fue que definieron entonces ese valor de meta? En este caso, esa es una de las preguntas que también es muy importante que se debe de realizar el equipo tutor. ¿Cómo se definió la meta? Hoy, en nuestro caso, una de las cosas muy importantes de cómo se define la meta, lo primero es, nosotros utilizamos la línea base. Luego que nosotros utilizamos esa línea base, nosotros preguntamos cuáles son las unidades proyectadas para el siguiente año. Venimos y agarramos esta pequeña ecuación de la línea base y en base a las unidades proyectadas que nos dice en este caso el departamento de planificación, qué unidades tienen proyectadas fabricar para el siguiente año, nosotros venimos y lo sustituimos en P, en la parte de la producción. Luego de eso nosotros obtenemos una gráfica muy similar que nos describe cómo se va a comportar la producción el siguiente año. Y esa gráfica es esta gráfica de arriba. Nosotros acá ya tenemos cómo se va a comportar el consumo de energía para el siguiente año en base a la producción estimada que tiene, en este caso, la gente de planificación. Luego de eso, ¿cómo hacemos nosotros para saber cómo establecer la meta? Luego de eso nosotros veníamos y les explicamos que la línea azul, esta línea azul es la misma línea que tenemos en la parte de arriba, pero aquí ya está o ya se le ha incluido el efecto de los ahorros de los diferentes planes de acción. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se puede observar de que hay diferentes planes de acción y los planes de acción comienzan a actuar desde el primer mes, desde el mes 1. Luego de aquí, bueno, los planes de acción comienzan a contar los ahorros desde, en este caso, desde febrero. Aquí están los 12 meses del año y a partir de esa fecha, pues se comienzan a incluir diferentes ahorros
relacionados a diferentes proyectos. Y luego acá tenemos una diferencia. Y esta diferencia que tenemos acá, que se expresa en esta gráfica, es todo el ahorro que nosotros vamos a tener en el año debido al efecto de los ahorros producidos por los planes de acción. Luego de eso, nosotros lo que debemos de hacer es, en base a ese ahorro que tenemos proyectado, hay que tomar en cuenta cuánto va a ser el ahorro proyectado del plan de acción, en qué mes va a iniciar, y también es muy importante cumplirlo en ese mes, porque si no, la meta que nosotros establezcamos ya no se va a cumplir. Entonces, luego de eso, nosotros ya tenemos una idea de cuánto es el potencial de ahorro que nosotros tenemos estimado para el siguiente año. Y en base a eso, nosotros establecemos la meta. No sé si contesto tu pregunta. No sé si contesto tu pregunta o lo podemos revisar un poquito más a detalle. Todo bien, gracias. Ok. Pero es muy importante, el dato de entrada para poder estimar la meta, el dato de entrada para poder estimar la meta es los planes de acción, y depende del mes en que se estableció, y en base a la proyección de la producción de las unidades producidas y en base a los planes de acción, nosotros definimos cuánto es la oportunidad de mejora, y en base a eso nosotros establecemos las metas. Ok, entonces en este momento vamos a realizar el receso. Ahorita son 7:50, nos estaríamos incorporando a las 8:05. Si tienen alguna otra consulta, la podemos ver luego del receso. Regresamos a las 8:05. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Hoy, otro apartado de la norma muy importante es la parte de competencias. Hoy, las personas que realizan los análisis y los usuarios de los usos significativos deben de tener el perfil adecuado. Y para garantizar esto, ¿qué debemos de hacer? Primero, debemos de revisar los planes de capacitación. ¿Qué capacitaciones se tiene previsto para cada uno de los usuarios de los usos significativos? En este caso, del equipo de gestión de la energía, qué perfil tienen, qué estudios, qué capacitaciones, qué conocimientos tienen. Otra cosa muy importante para esto son los expedientes. Pues, en esta parte se pueden solicitar expedientes de alguna persona en específico o de todo el comité, y revisar ya sea títulos, revisar diferentes capacitaciones, revisar la parte de las certificaciones. Y en el caso del personal de planta, lo que se debe hacer es poder revisar el plan de concientizaciones, que vamos a hablar un poquito más adelante, poder revisar el plan de concientizaciones, qué charlas se les ha brindado. Como ya comentábamos, ¿verdad? Las capacitaciones, las certificaciones, esto tanto del comité como de los diferentes usuarios. Hoy, en esta parte de la toma de conciencia, ¿qué es a lo que le debemos de poner atención como auditores? Debe de ser primero las campañas. Debemos de revisar qué tipo de campañas se realizaron, cómo se realizaron, luego las concientizaciones de las que ya hablábamos, ¿verdad? Cuántas concientizaciones se hicieron en el año, qué temas se tocaron en las concientizaciones, y eso también se debe de acompañar con el trabajo de campo. En campo, ¿qué debemos de hacer? Debemos de acercarnos a donde los diferentes colaboradores y debemos de consultarle si él conoce cuál es la meta, si se cumplió, si no se cumplió, si se le brindó una concientización, cuándo fue la última concientización que se le brindó, y luego hay que revisar los listados de asistencia,
qué personas asistieron, qué porcentaje de la planta asistió a las concientizaciones. Luego de eso también otra parte muy importante es el plan de comunicaciones. Acá, ¿qué es lo mínimo que debe de tener el plan de capacitaciones? Perdón, de comunicación. Primero, el plan de comunicación debe tener qué se va a comunicar. En este caso, de las cosas que exige la norma que se deben de comunicar son los objetivos energéticos, los requisitos legales, los indicadores del desempeño energético. También es importante poder saber los comentarios y sugerencias acerca del desempeño energético de la planta. Se debe saber qué comunicar, quién lo va a comunicar, cómo se va a comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo vamos a retroalimentarnos y con qué frecuencia. Por esta actividad y por algunas otras es que también que les comentábamos que el Comité de Eficiencia Energética debe ser multidisciplinario. Para este tipo de actividades es muy importante poder contar con el apoyo tanto de IT como de la gente de recursos humanos. Ok, dentro de las partes de las campañas es muy importante que nosotros podamos revisar qué información se le brindó a las personas. Hoy acá podemos ver una de las campañas que nosotros realizamos. Hoy, ¿qué datos normalmente impactan en los colaboradores, en las personas? Hoy, una de las cosas que colocamos acá fue, primero, los equipos que están en planta, ¿cuánto consumen en comparación de su casa? Eso hace que a la gente le llame la atención y decir, sí, si un equipo está encendido, eso significa de que equivale ¿qué? A 10 casas, a 20 casas, a 40 casas con un consumo promedio de energía. Entonces, en esta parte, el auditor o nosotros como auditores, lo que debemos de verificar es el contenido de cada una de estas concientizaciones. Acá podemos ver que se encuentra el logo de Sherwin-Williams, se encuentra el logo de la ISO. Luego de esto se habla acerca del sistema de gestión de la energía, que esa es una de las partes muy importantes. Se habla acerca del consumo de energía, se habla acerca un poco de los resultados de la revisión energética y luego pues se dan un par de tips acerca de cómo la empresa puede ahorrar energía en su casa y se hace una comparación entre el consumo de los equipos de la planta y los consumos que se pueden dar en una vivienda promedio. Como parte de los auditores es muy importante, como les comentaba, poder ver qué información es la que se está transmitiendo a las personas. Otra de las partes muy importantes es la información documentada. Con la información documentada debemos saber que hay información que la norma pide que debe de tenerse los documentos como tal, valga la redundancia. Hoy, ¿qué documentos deben de tenerse registros o deben de tenerse evidencias o se deben de tener almacenados? Son primero el alcance y los límites, la política energética, la revisión energética, los indicadores de desempeño energético, los planes de recuperación de datos de la energía, la planificación y el control operacional y los programas de auditoría. Toda esta información se debe encontrar almacenada en algún lugar. Ahorita, en la versión 18 de 2018 de la norma ya no pide tener un manual. En la versión anterior, que era la versión 2011, en esa versión de la norma, pues sí se permitía poder tener un manual y dentro del manual de gestión de la energía se llevaban todos estos documentos. Ahora, como la norma ya no pide llevar un manual de la energía, esto se puede almacenar donde la organización más le convenga. En el caso de nosotros, nosotros tenemos un sistema de gestión de la información que se llama DOGMI.
Entonces, toda esta información, tanto de la ISO 50001, como de la ISO 9000, como de la ISO 14001, y próximamente, como le comentaba el licenciado, de la ISO 45000, se encuentran en este sistema que se llama DOCMI. Ahí podemos ver toda esa información y se puede accesar y descargar todos estos documentos. Hoy, además, debemos de tener registros de todos estos documentos. Hoy, ¿qué registros debemos de conservar? Primero, los objetivos y metas energéticas. De estos debe de existir registros, tendencias, cómo se ha comportado en el tiempo, de los planes de acción, se deben de tener registros, de los resultados de la revisión energética, se deben de tener registros. En este caso, pues en especial es un reporte a donde se hable de todos los resultados obtenidos de la revisión energética. En este caso, los resultados como la línea base, los usos significativos de la energía, los nuevos planes de acción y todo lo relacionado a la revisión energética. Además de los valores de los indicadores del desempeño energético, las líneas bases, los datos de la energía, la medición y seguimiento y otros medios para establecer la exactitud de los datos, la evidencia de las competencias, que ya hablábamos, que esta es una parte muy importante de la auditoría. Estos normalmente suelen estar en recursos humanos. Evidencia de las comunicaciones, de los planes de comunicación, evidencia de la planificación y los controles operacionales, evidencia de las actividades de diseño. En esta parte de las actividades de diseño, lo que se debe demostrar es que cuando se compra y se diseña algún proyecto o algún equipo, se toma en cuenta la eficiencia energética. Entonces, dentro de ese plan debe de estar todo el análisis que se hizo para saber qué opción era eficiente, desde el punto de vista de eficiencia energética, la más viable. También las desviaciones significativas del desempeño energético, eso ya lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que todas estas desviaciones deben de registrarse y de ser necesario deben de justificarse. También los resultados del seguimiento y las mediciones. Estos resultados del seguimiento y las mediciones deben de existir registro y deben de almacenarse. Las evidencias del cumplimiento legal, lo que les mostraba de los documentos que en nuestro caso pues los manejamos de forma mensual. También la parte de las evidencias de implementaciones de programas de auditoría y resultados de las auditorías. Esa es otra parte muy importante que ya lo vamos a mencionar. Todos los resultados, tanto de las auditorías internas, de las auditorías externas, debe de existir evidencias. Y también debe existir evidencia acerca de cómo se gestionaron los hallazgos, cómo se evaluaron los hallazgos. Además de las evidencias de la revisión por alta dirección. De esto debe existir un documento formal a donde se mencione todas las observaciones hechas por la alta dirección y del seguimiento del sistema de gestión de la energía. Y por último, el último documento o el último punto de la norma de la que debemos de tener registros y que se deben de conservar es de la evidencia del tratamiento de las no conformidades y las acciones correctivas. Todos estos documentos hoy, ¿por cuánto tiempo los debemos de conservar? En este caso, pues debería ser mínimo durante un año, durante todo el año, y si la organización decide tenerlo durante más tiempo, pues no hay ningún inconveniente, pero sí debería de ser mínimo durante un año. No sé si tienen alguna consulta o pregunta acerca de esta parte de la información, del registro de la información y la información documentada. Esta parte del registro de información cambia mucho con respecto a las diferentes normativas. Cada normativa ISO pide diferentes documentos que se deben de registrar y documentos que se deben de almacenar.
Esta parte también es muy importante, que es los controles operacionales. ¿Qué debemos de revisar en los controles operacionales? Primero debemos de revisar cuáles son los controles operacionales, cuáles son los que ha establecido la organización, cuál es el seguimiento que se le da. En este caso, pues, uno de los controles operacionales muy importantes son los planes, las órdenes y las rutinas de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, etc. En este caso, ¿qué debemos de hacer? Acá se puede ir al departamento de mantenimiento y podemos pedir cuál fue la última rutina de mantenimiento que se le realizó a un uso significativo de la energía. Incluso podemos decir con nombre y apellido tal uso significativo de la energía, si se lo pueden mostrar. En este caso, pues el auditado debe demostrarle las órdenes de trabajo que se realizaron a ese equipo, y ahí podemos revisar qué tipo de mantenimiento se le hace, con qué frecuencia se le hace y qué seguimiento se le dan a las mediciones de ese equipo. Otra parte muy importante en el caso de nosotros, pues son los estándares de operación. En esta parte de los estándares de operación hay mucho potencial de ahorro de energía. ¿Por qué? Muchas veces en esta parte, con tal de asegurar la calidad del producto, muchas veces se da un mayor tiempo de funcionamiento de los equipos. Muchas veces se menciona, no, si el equipo funciona, que 30 minutos más, una hora más, no hay ningún problema para el producto, pero sin embargo, esa es energía adicional que estamos consumiendo y que nos podríamos ahorrar. Entonces, en estos estándares de operación, por lo menos en nuestro caso, se establece cuánto es el tiempo que debe de durar cada uno de los procesos. Y eso es muy importante porque si lo cumplimos, estamos haciendo un uso eficiente de la energía. Otra parte importante es el orden y la limpieza de los equipos y las capacitaciones en el uso adecuado de los equipos. Esta parte de acá es, bueno, todo esto es muy importante, pero esta parte de acá está muy relacionada a las fallas en los equipos. Hay muchos equipos que fallan o que tienen un desgaste muy acelerado debido a que los usuarios, en este caso los operadores de los equipos, muchas veces no saben cuál es el uso adecuado. Muchas veces forzan los equipos y esto hace de que las piezas se desgasten, y muchas veces las piezas desgastadas de los equipos comienzan a hacer un mayor consumo de energía, e incluso llega el momento donde un mal uso de un equipo puede hacer que el equipo falle. Acá, de todo esto, pues la empresa debe de tener diferentes registros relacionados a cada uno de estos, pues lo importante es poder consultar y verificar por lo menos un par. Diseño y adquisiciones. En esta parte de los diseños, como ya lo habíamos mencionado, se deben de revisar los registros de los diseños, los diferentes cálculos realizados. Cuando ya se implementó el proyecto, también debemos de revisar qué seguimiento se le realizó al desempeño de energía de ese equipo, y cuando se realizó el diseño, como les mencionaba, cómo se evaluaron diferentes tecnologías para ver cuál tecnología era eficientemente más viable. En la parte de las adquisiciones, también es importante poder revisar los procedimientos de compra, ver las últimas compras y en base a qué parámetros se realizaron y cómo la organización decide qué equipo comprar. Es importante saber si la organización tiene un estándar mínimo para ciertos equipos. Por ejemplo, si adentro de la organización existe alguna normativa que diga que en la parte de aires acondicionados el CIR mínimo que se debe de comprar es 18. Es un ejemplo. Por ejemplo, en motores, la eficiencia mínimo que se debe de comprar, NEMA Premium. Es un ejemplo. Eso debe de estar establecido en los procedimientos de compras. Lo que ya mencionábamos, los estándares mínimos de eficiencia que deben de estar establecidos dentro de los procedimientos, y el cumplimiento de los procedimientos de diseño y de adquisiciones. Aquí pueden haber diferentes procedimientos, desde que se deben de tener más de 2 cotizaciones, más de 3 cotizaciones,
o más de 3 diferentes equipos a evaluar, y en base a cuál cumpla las necesidades de costo-beneficio con respecto a la eficiencia energética, ese es el que se decide por comprar, ¿verdad? Hoy uno de los últimos puntos a auditar es la parte de la auditoría interna. Esto más que todo lo audita cuando viene el equipo auditor externo. ¿Qué revisan acerca de la auditoría interna? Se revisan los resultados de la auditoría. En este caso, se revisan los hallazgos. ¿Qué hallazgos hubieron? ¿Cuántas no conformidades? ¿Cuántas observaciones? ¿Cuántas oportunidades de mejora? En el caso de que la organización no maneje, ¿cuántas oportunidades, cuántos no conformidades mayores o mayores hubieron durante la auditoría? Y otra cosa muy importante es si se evaluaron, si se solventaron, si se hizo el análisis adecuado de cada una de estas no conformidades o hallazgos y cómo se realizó. No sé si tienen alguna consulta por el momento. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, vamos a uno de los últimos puntos de la norma. Ahorita estamos veríamos la revisión por la dirección. Esta parte es muy importante porque la organización, la alta dirección debe de asegurarse de que el sistema está dando resultados y de que el sistema está avanzando y está madurando constantemente. En estas revisiones por la dirección se deben de hacer de forma periódica. La norma pide que por lo menos se deben de hacer una vez al año. ¿Y qué cosas se deben de revisar o qué cosas como auditores, qué puntos debemos de revisar de esta revisión por la dirección? Debemos de primero ver la evidencia de la reunión. Debe de existir un acta de esta revisión por la dirección. Luego, en estas reuniones siempre hay diferentes acuerdos, nacen proyectos, se modifican metas en el caso de ser necesario, se agregan objetivos, se modifican objetivos. También debemos de revisar el seguimiento que se le dio a los diferentes acuerdos. Si los proyectos que se establecieron ahí ya se evaluaron o ya se iniciaron. Además del seguimiento de los resultados del sistema de gestión. En estas reuniones siempre se establece cuál es el rumbo que va a seguir el sistema de gestión. Y es muy importante que todos esos puntos estén adentro del acta. Ok, eso sería todo en esta parte de la auditoría y qué puntos se deben de auditar en cada uno de los apartados de la norma. No sé si tienen dudas, consultas hasta el momento. ¿Alguna duda? También podríamos, si tienen alguna duda de la tarea, también la podríamos revisar en este momento. Ok, entonces vamos a aprovechar este momento para coordinar las últimas actividades que tenemos pendientes. Ahorita le brindamos la palabra al licenciado. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Bueno, con esto hemos concluido la parte teórica, ¿verdad? de esta clase, y pues el propósito, como hemos venido viendo a lo largo de la clase 1, 2 y esta que es la última, es pues que todos tengan bastante claro el tema de la auditoría. O sea, esta última, si ven, hemos ido bastante
enfocándonos en el proceso de la auditoría, cómo abordar la auditoría, ¿verdad? Cómo organizar la auditoría, cómo planificarla, cómo hacer una lista de verificación, cómo abordar ya la entrevista, llamemos así, con los auditados, ¿verdad? ¿Qué preguntas hay que ir formulando, qué documentos hay que ir a buscar, qué información hay que ir a confrontar, si hay que ir a entrevistar a una persona que no sea parte, llamemos así, del comité de energía, qué cosa de esta persona debe conocer. Y eso ha sido parte de lo que se hace en las campañas de sensibilización, ¿verdad? Lo que les decía Samuel hace un momento, lo básico que la gente debe conocer, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esta última parte, ¿verdad? Para que el sábado, como decía, vamos a tener la oportunidad de participar en el proceso y pues podamos tener los criterios, ¿verdad?, suficientes para abordar a los auditados. Si no tienen más preguntas en esta parte, pues daríamos por cerrada la clase conceptual, ¿verdad?, del proceso de auditoría, y ya solo nos quedaríamos esperando lo del sábado, ¿verdad? Así estaríamos en cuanto a las tareas, ¿verdad? No sé si tienen alguna inquietud al respecto, ¿verdad? Y si no, pues yo les voy ahorita mismo, quizás les voy a enviar las presentaciones a su correo, ¿verdad? Para Vladimir. Hola, buenas noches, maestros. Yo una consulta con respecto a la auditoría del sábado. Durante la reunión de cierre, vamos a entregar las observaciones, hallazgos y todo lo que encontremos durante la auditoría y después detallarlo en un informe, o ahí mismo se va a hacer el informe para la redacción de no conformidades y todo lo demás que veamos. En la reunión de cierre que pensamos hacer el sábado, solo sería un resumen, ¿verdad? Solo sería una reunión, no vamos a tener tiempo de redactar esos hallazgos como Dios manda, ¿verdad? Sino que lo que vamos a hacer ahí es quizás una reunión, todo el equipo auditor, ¿verdad?, para ponernos de acuerdo en puntos fuertes, o sea, qué vimos de puntos fuertes en el recorrido, en la parte documental. Podemos decir si hallamos alguna no conformidad, porque es posible que la encontremos. Esa solo la podemos enumerar, la podemos redactar así. Por ejemplo, decir la línea base, ¿vale? Los criterios que tomaron para determinar la línea base no fueron los suficientes, por decir algo. Entonces, si ustedes lo ven eso como una observación, entonces así lo vamos a decir en esa reunión, ¿verdad? Y si hay una no conformidad, la política definida no cumple lo que establece la norma, esa es una no conformidad, entonces la redactamos así tan fría como lo acabo de decir. Y eso es lo que vamos a decir en la reunión de cierre, ¿verdad? Pero siempre el equipo auditor, después de la reunión de cierre, se toma su semana para redactar el informe, ¿verdad? Ese informe ya viene detallado y luego el auditado, en caso de que haya no conformidades, se toma también su semana para responder o para justificar la no conformidad o la observación. Así que así sería la dinámica. Vamos a tener 2 semanas para poder devolver el informe ya elaborado, ¿verdad?, dependiendo de los hallazgos que encontremos. Ok, Arturo. Hola, buenas noches. Sí, a mí me llama la atención la tarea de redacción de hallazgos. ¿Cuándo la van a asignar y cuándo sería la fecha de entrega? Pues esa la vamos a asignar
antes del sábado, y vamos a tener hasta les decía yo, creo que era el 28 de agosto, hasta el sábado 28. Vamos a tener para entregar la de los hallazgos y el informe. Las dos cosas vamos a entregar juntas porque las dos cosas están bastante relacionadas. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener hasta el 28 para entregarla. Estos hallazgos se refiere a siempre estar relacionado a la visita, Sherwin Will, o es algo independiente. No, es independiente. Nosotros hemos elaborado unos casos, son 4 o 5 casos. ¿Verdad? Cada uno tiene su definición y ustedes van a leerlos y en base a lo que hemos hablado en la clase, ustedes van a definir si es una no conformidad, es un hallazgo, es un punto fuerte, es una conclusión de auditoría. Entonces, y lo van a identificar de qué es y luego lo van a redactar. ¿Verdad? Eso es nada más, o sea, no está muy complicado. Y ya el otro del informe, o sea, ahí vamos a poner en práctica, llamemos así, la redacción de hallazgos para redactar ya los hallazgos que encontremos en la auditoría del sábado. Una consulta más, ¿la tarea del sábado al final se movió para el domingo o no? Sí, es cierto, ¿verdad? Ahí no sé si Vanessa o alguien pidió que se cambiara el domingo y sí aceptamos, ¿verdad? Cambiarla al domingo. Sí. Ok, entonces domingo. Pensé que se le había olvidado. Vanessa, tiene la mano levantada. Adelante. Sí, buenas noches. Solo consultarles para la visita del sábado. ¿Ustedes nos entregarían el material didáctico, formularios o algo que tengamos que llenar o nosotros tenemos que llevar algo adicional? Fíjense que lo único que van a traer es la lista de verificación y una planificación. Esos formularios nosotros se los vamos a enviar mañana, se los vamos a enviar con Samuel para que los usen y lo hagamos de manera estandarizada, ¿verdad? Entonces, fíjense que habíamos pensado hacer 2 grupos. Si quieren, hagamos esos 2 grupos hoy para que la lista de verificación la puedan discutir en ese grupo. ¿Les parece? Para no hacer una cada uno y después, sino que pueden hacer una sola por grupo y podemos guiarnos de esa forma. Así es que ustedes decidan si hacemos los grupos ahora, así, o los hago aleatorios, o ustedes los hacen. Aquí le puedo preguntar a Zoom que me haga 2 grupos aleatorios. Nosotros ya tenemos un grupo, licenciado, no sé si se lo mandamos por aquí o por correo. ¿De cuántas personas sería el grupo? Sí. Fíjense que como son 13, ¿verdad? Yo digo que va a quedar uno de 6 y uno de 7 y mándenmelo por correo mejor. Así. Perfecto. Ajá. Listo, entonces en unos momentos le mandamos el listado de las personas. Vale, de acuerdo. Y así yo creería que si pueden distribuir de manera equitativa esos grupos, ¿verdad? Entiendo que hay personas de diferentes profesiones y sí sería genial que queden compartidos, ¿verdad? Ingenieros electricistas, que hayan en ambos, mecatrónicos, mecánicos, industriales, y el resto de profesiones que vi que teníamos en el grupo. Esto porque en la auditoría de campo vamos a requerir esa expertise, ¿verdad? Que tienen los diferentes profesionales, ¿verdad? Entonces, porque vamos a ver algo de aires acondicionados, vamos a ver algo de sistemas de enfriamiento, vamos a ver algo de motores y también de aire comprimido. O sea, vamos a hacer 2 grupos. Yo había pensado que un grupo vea
agua fría y aires acondicionados, que está de alguna manera relacionado, y el otro grupo que vea aire comprimido y motores. ¿Verdad? Así es que así hemos pensado para que en un principio habíamos hablado de hacer 4 grupos, ¿verdad? Para ver uno cada uno, pero creemos que el tiempo no nos va a alcanzar, sino que mejor hacemos 2 grupos y vemos 2 equipos o 2 áreas cada equipo. Eso sería más rápido. Y también porque no vamos a tener mucha gente nosotros para guiar a 4 equipos, ¿verdad? Sino que solo vamos a ver, vamos a tener a dos personas. Entonces, por eso pediría que hagan la distribución bastante equitativa en ese sentido. Ok, entonces que quedemos así. Mañana les vamos a enviar los formularios de la planificación y de la lista de verificación y que ustedes en el grupo que armen la puedan platicar, ¿verdad? Para que el sábado pues, traigamos insumos para la auditoría. ¿Les parece? Está bien, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, lo otro que les pediría, como les dije en la clase anterior, es que estemos unos 15 a las 8, ¿verdad? El sábado, para aprovechar bien la mañana y ser puntuales en el inicio. Nosotros vamos a coordinar aquí lo de los parqueos, les decía, para no tener contratiempos. Y listo, si no tienen alguna otra pregunta, pues nos quedamos aquí para que descansen.